¿Qué más? 27 de julio y hoy decimos con el Salmo, vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Pone mucha atención a este pequeño versículo. Vale más un día en tus atrios. Ni siquiera está hablando de la casa, los atrios, apenas la entradita. Que 1000 en mi propia casa, esa casa que nosotros nos esforzamos tanto por conseguirla, ladrillo a ladrillo, que la remodelamos, que la amoblamos. Pues mira, vale más un día en tus atrios, ni siquiera en tu casa, que 1000 en mi propia casa, ¿eh? ¿Cómo será estar con Dios? Y continúa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Esto de a vivir con los malvados nos introduce un poco al evangelio que ahorita mismo vamos a escuchar, tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Dice: En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaban a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente un ejemplo del campo. Es muy curioso porque Jesús no fue campesino, fue carpintero, pero no estaba aislado de la realidad de su pueblo, de la gente sencilla, del campesinado. Qué bello. Y nos propone nuevamente una parábola que tiene que ver con semillas, con un sembrador, pero esta vez le mete más dramatismo al asunto porque aparece un enemigo en escena. Bueno, en la anterior también los pajaritos, dice que eran Satanás que se comen las semillas, en la anterior parábola. En este caso, hay dos plantitas que van creciendo juntas y el problema es que son muy parecidas. La cizaña y el trigo son muy parecidos al inicio. Ya después cuando crecen se empieza a notar mucho más. El trigo es más amarillo, la cizaña es verde. Entonces, verde y blanca, ¿no? Entonces, es difícil cuando están tan pequeñitas poderlas distinguir. Y por eso dice el dueño del trigal: no la arranquen. No arranquen la cizaña porque pueden estar también arrancando el trigo. Y yo creo que esta es una de las mejores respuestas a una de las incógnitas más grandes de todos los tiempos. ¿Por qué existe el mal? Bueno, si Dios es tan grande, tan poderoso, omnipotente y tan bueno, ¿por qué no acaba el mal de cuajo? ¿Sabes por qué? Porque si acaba el mal de cuajo, arrancaría, yo qué sé, la mitad de la población, cual la película esta de Avengers, Thanos, ¿no? Tendría que acabar con la mitad de la población. E incluso yo creo que un poco más. Incluso yo creo que algunos, incluyéndome, seguramente, que nos arranca. Porque no contribuimos lo suficiente a crear paz, a amar como Jesús ama. Y lo que creamos es egoísmo, indiferencia, etcétera. Pedir que arranque el mal del mundo es pedir que arranque la humanidad. Y en el mundo del campo, el trigo siempre va a ser trigo. Y la cizaña siempre va a ser cizaña. Pero es probable que
en medio del camino, una cizaña, en este caso, hablamos en un ámbito espiritual, no en el ámbito real del campo. Es posible en este ámbito que una cizaña poco a poco vaya cambiando sus colores y convirtiéndose en trigo. Dejar de lado todo aquello que le hacía tanto daño, sus esclavitudes con las cuales hacía daño. Pero así como la cizaña en este campo hipotético puede cambiar, lo mismo puede suceder con el trigo. Y aquellas buenas personas que tienen un corazón puro se dejan ahogar de esas cizañas que van conviviendo juntas. Además que yo creo que no solamente Dios no arranca de cuajo el mal del mundo, que seríamos nosotros mismos, porque con nuestra libertad somos nosotros quienes protagonizamos el mal, sino que además lo hace para que el trigo sea más fuerte. Porque, bueno, sí, es verdad que cuando tú tienes a tu alrededor tantas seducciones, como que la cizaña te seduce, te va como cambiando el corazón, oscureciendo tu corazón, también es una oportunidad para que tú seas fuerte, para que tú tengas virtud, tengas templanza, fortaleza en medio de las seducciones. Porque el camino fácil, ya nos dice Jesús, es el camino ancho, el camino de los gustos, de los placeres, el camino fácil. Pero el camino estrecho es el complicado. Es el camino que nos lleva a la vida, dice Jesús. El camino estrecho, el camino de aprender a negarme, el camino de aprender a ser virtuoso, ese camino donde nos exigimos, que bien te lo he dicho varias veces, no es desde tus pequeñas fuerzas, no lo vas a lograr, es desde la gracia de Dios que somos capaces de poder vivir el camino. Entonces, creo yo que también es una buena cosa poder vivir en medio de la cizaña, digo, nos puede seducir, pero al mismo tiempo puede ser el camino para nuestra propia santificación. Entender que también tengo la misión de procurar convertir a aquella cizaña, pero que si no se convierte, pues al menos me va a ayudar en mi camino, en nuestro camino como cristianos, para ser santos. Que el Señor te bendiga en este caminar. No va a ser fácil, pero créeme que si al final, cuando llegue el momento de la siega, Dios te lleva a su granero personal, a sus atrios, vas a ser muy feliz, porque vale más un solo día en sus atrios que 1000 en nuestra propia casa, en esta casita aquí terrena, créeme. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.